Dios las bendiga, hermanas. Eso es un placer de nuevo poder entrar a sus casas, a poder hablar de la palabra del Señor. Queremos seguir enseñándonos, queremos seguir hablando de la palabra de Dios. Y antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos ayude y el Señor sea el que nos hable a nuestro corazón. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres el que nos ayudas, Padre Celestial, que ahora que hablemos tu palabra, Señor amado, la podamos recibir, Señor, y ponerla por práctica, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo sea el que hable, Señor amado, que tu Espíritu Santo sea el que guíe, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Sean bienvenidas, hermanas. Ahora vamos a hablar del fruto de la bondad. Pero sabemos en Colosenses, vamos a empezar en Colosenses 3:12. Si lo quieres buscar conmigo, hermana, y es bueno que tengamos una libreta y un lápiz para poder luego ver, ¿verdad? Yo te puedo decir todos los versículos, te puedo decir toda la palabra de hoy día, pero tú también tienes que meditar, tú también tienes que buscar lo que el Señor, aparte de lo que te vamos a decir nosotros, el Señor te puede decir a tu corazón. Colosenses 3:12, entonces como escogidos de Dios, santos, amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sabemos que hemos estado hablando de los frutos del Espíritu Santo y este también es un fruto, como que todos van como en cadenita, ¿verdad? Y ese es un fruto que también tenemos que desarrollar en nuestra vida y es muy importante. Todos son muy importantes, pero la bondad tiene la característica que te acerca más a Dios, dice que es compasión, bondad, humildad. Vamos a ver cuál es el significado de bondad. Dice, se refiere a la persona que es misericordiosa, buena, clemente, compasiva y generosa. Los antónimos nos dicen que es maldad, característica negativa de una persona que refleja la ausencia de la bondad, caridad o afecto por su prójimo. Sabemos que estas cualidades que leímos antes de que es buena, clemente, compasiva, misericordiosa, generosa, es el ejemplo que Dios tiene. Sabemos que Dios es generoso con nosotros, sabemos que es misericordioso con nosotros y sabemos que Él nos cuida. Y dice la palabra que somos hechos a su imagen y semejanza de Él. Y es lo que el Señor está obrando en nuestras vidas para poder llegar a ser como Él, para poder hacer las cosas que Él hizo. Y dice que lo negativo es falta de ausencia de bondad o de caridad o afecto a tu prójimo. En el desarrollo, vamos a ver que este es un fruto muy importante porque la palabra dice que el Señor en Juan 3:16, sabemos que todo este versículo, ya muchos se lo sabemos, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para todo que el que Él quiera tenga vida eterna, para todo el que Él crea tenga vida eterna. ¿Qué más demostración de la bondad del Señor por nuestro amor? De darnos a su Hijo amado. Eso fue una bondad que el Señor tuvo con nosotros, pero tenemos que ver que dice al que cree. O sea, el que cree en Él tiene vida eterna. Pero ¿qué pasa cuando no creemos o estamos en duda? Tenemos que creer con nuestro corazón para saber lo que Dios hizo por su bondad con nosotros. Y a pesar de todo, dice que nosotros éramos sus enemigos. Nosotros no queríamos nada con Dios. Mas sin embargo, Él vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Qué más bondad, qué más misericordia podemos ver ahí? La que el Señor tiene con nosotros, hermanas. Vamos a ver un punto que dice, Dios es bueno. La palabra dice que no hay ninguno bueno,
que solo Dios es bueno. Incluso cuando estuvo el Señor Jesús aquí en la tierra, dijo, una persona se le acercó. Y eso lo vamos a ir a leer, hermana, en Mateo. Perdón, hermanas. Lucas 18, 19, hermanas. Vamos a ir a Lucas 18, 19. Aquí, Lucas 18, 19. Ok, vamos a empezar a leerlo. Dice, Jesús y cierto hombre promitente le preguntó, diciendo, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. El mismo Jesús que tenía el ejemplo de ser bueno, Él lo mismo lo dijo. Y ahora nosotros nos consideramos así buenas personas. Cuando vamos a evangelizar, muchas de las personas nos dicen, pero si yo no hago nada, yo soy una persona buena, yo soy una persona que no le hago mal a nadie, ¿verdad? Pero pienso cuando estamos en el juicio de Dios, que sabemos que vamos a tener un juicio, el Señor nos va a preguntar, oh, fuiste muy bueno en esto, tuviste caridad en esto, fuiste bueno en esto. No, te van a preguntar, ¿recibiste a mi Hijo amado como tu Salvador? Eso es lo que te van a preguntar. Y aunque hayas hecho lo más bueno aquí en la tierra, si no tienes a su Hijo amado en tu corazón, no vale, porque fue el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, como te lo decía antes, Juan 3:16. Así que vemos que solo Dios es bueno. Cuando creemos en su Hijo amado, es mejor, hermanas. Ahora vamos a ir a ver. Dice, la bondad forma parte esencial de la personalidad del Señor. Vamos a ver lo que le sucedió a Moisés. Y eso vamos a ir a Éxodo 33, 19, si me acompañas. A Éxodo 33, 19. Vamos a ver, y dice así la palabra de Dios. Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, el nombre del Señor delante, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Fue algo que Moisés le había pedido al Señor, y dice que él pasó delante de él. Ahora en Éxodo 34:6 se nos dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor delante de él y proclamó, Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Qué misericordioso es el Señor, que es uno de los sinónimos que vemos en la palabra de Dios. A pesar de que nosotros le fallamos al Señor, a pesar de que seguimos caminando con el Señor. El pueblo de Israel, cuando el Señor los sacó del Éxodo, se nos dice que ellos hacían cosas que no le agradaban a Dios. Empezaban a murmurar, empezaban a decir cosas que no eran, empezaban a hablar cosas, y Moisés era el líder en ese entonces. Pero yo pienso que allí, cuando dice que el Señor pasó delante de él, a lo mejor Él le pasó de esa bondad, ese fruto que necesitamos nosotros ahora en estos días.
Tenemos que ver cómo el Señor perdonó una y otra vez. La misericordia de Dios, porque se dice que Dios es misericordioso, que nos perdona una y otra vez a pesar de que hagamos tantas cosas nosotros a veces que no le agradan al Señor. Tenemos que ser bondadosos. ¿Y nosotros qué hacemos cuando nuestros hermanos o nuestros hijos o nuestras familiares nos hacen algo malo a nosotros? También perdonamos de la misma manera que el Señor nos perdonó a nosotros. También estamos sabiendo que el Señor está ahí para nosotros. Así como el Señor nos perdonó a nosotros, tenemos que perdonar a los demás. La bondad de Jehová se refleja en todo aspecto de su carácter. Y eso es lo que pide de nosotros. Cuando Jesús vino a la tierra a ser bueno, fue el ejemplo supremo de bondad. Y aún así, dijo, nadie es bueno sino solo Dios. Lo que te decía ahorita, hermana. Vamos a ver en otro punto. Dice, aprendamos a hacer lo bueno. Dice, puesto que Jehová nos creó a su imagen, tenemos la capacidad tanto de ser buenos como hacer el bien. En Génesis 1:27 nos dice la palabra de Dios que Él nos creó a su imagen y semejanza. Así nos creó el Señor a su imagen y semejanza. Y sin embargo la Biblia nos dice a los hijos de Dios que aprendamos a ser bondadosos, que aprendamos a caminar con el Señor. Y que damos la imagen de Dios. Sabemos que ahorita es un proceso en lo que estamos en un proceso de poder llegar a como es el Señor. Hay un versículo que dice, anda delante de mí y sé perfecto. Yo cuando leí ese versículo dije, oh Dios mío, ¿hasta cuándo me va a tocar? ¿Cuántos años me va a tocar poder llegar hasta llegar donde está a ser perfecto? Pero poco a poco el Señor nos va enseñando. Dice que Él empezó la buena obra en nosotros y Él la terminará. Y que tenemos que mejor desarrollar esos frutos que dice aquí en la palabra. Y dejar lo que lo hablaba en Gálatas, todos esos que son los frutos de la carne, ¿verdad? Y cuando ya deshacemos todos esos frutos de la carne, entonces ya vienen a vivir nosotros los frutos del Espíritu Santo, que es lo que queremos reflejar nosotros a nuestros hermanos, incluso a las personas de afuera, ¿verdad? Que no conocen el Señor todavía, o que anhelan buscar el Señor, pero por cualquier razón se han apartado, o hay personas que nadie les ha hablado del Señor, hermana, y se quedan, les hablaron el Señor de una manera muy diferente, ¿verdad? Porque no leen lo que está en la palabra de Dios. Por eso es muy importante que nosotros leamos la palabra de Dios y nos guiemos lo que en la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? No lo que a veces dicen en la radio, que dicen en la televisión. Si no va pegado con la palabra de Dios, no creo que sea tan real o que sea tan verdadero, porque la palabra de Dios es la única que es verdadera. Vamos a ir ahora, hermana, a Isaías 1:17. Y en ese versículo nos va a hablar de lo que es aprender a ser buenos. Vamos a ver, Isaías, que vamos a ir a Isaías 1:7. Perdón, hermana, Isaías 1:17. Dice, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano. Si comiereis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero que aprendamos a hacer el bien. El mismo Señor Jesús, el mismo Señor Dios nos está diciendo que aprendamos a hacer el bien. ¿Será que nos cuesta a nosotros hacer el bien? ¿Estamos haciendo el bien? La pregunta que yo me hacía cuando estábamos en este estudio, Señor, ¿qué es? Dice tu palabra que tenemos que ser bondadosos, que tenemos que tener paciencia, que tener todos los frutos que nos habla antes.
Y a veces decimos, sí, yo creo que ya estoy ahí, pero cuando viene una circunstancia a tu vida o viene algo que tienes que demostrar que ya tienes ese fruto, fallaste. Fallaste y te das cuenta del error que cometiste diciendo, sí, Señor, la ley de la palabra, sí, yo voy a ser bondadosa, yo voy a hacer aquí porque el Señor me dice, y viene la situación y es todo lo contrario de lo que tú dijiste, de lo que tú ibas a hacer aquí. Y eso lo ve el Señor. Eso lo ve el Señor en nuestras vidas. Vamos a ver, dice, cuando Jesús habló de amar a nuestros enemigos, eso es ser bondadoso, amar a nuestros enemigos. ¿Tú amas a tus enemigos, hermana? Si los amas, gloria a Dios, pero a veces, ¿cómo oras? ¿Verdad? No vas a orar como empecé a orar una vez que, claro, el Señor me reprendió. Sí, Señor, oro por mis enemigos, Señor amado, tú los vas a hacer destruir. En el tiempo de acá, Señor, te dice que la venganza es tuya, Señor. Pero no lo estoy haciendo como con amor, lo estoy haciendo porque yo sé que el Señor es mi, ¿cómo se dice? Dejar la venganza a mí, dice el Señor. Y eso lo vamos a leer más adelante. Pero dice que tenemos que orar por nuestros enemigos y ser bondadosos. Y ahí se enseña que bondadosos es amar a nuestros enemigos. ¿Qué hacemos cuando una situación? Vamos a poner un ejemplo de una persona que trabaja contigo o una persona que está en tu casa te hace algo a ti. Yo pienso que cuando te hacen algo a ti o se burlan de ti o dicen cualquier cosa de ti, es ok. Como que no te duele mucho, como que, es ok. No sabe lo que está diciendo. Pero cuando hablan de uno de tus hijos, cuando hablan de alguien que tú quieres mucho, pero que no sea de tus hijos. Porque si hablan de tus hijos, se te olvida todo. Se te olvida que eres bondadosa, se te olvida que haces esto, que haces el otro. ¿Y qué viene a hacer? Vienes a hacer todo lo contrario de lo que el Señor te está diciendo. Es muy fácil leer la palabra, pero vivirla, eso es lo que cuesta un poquito más. Pero si el Señor nos está diciendo que eso es lo que tenemos que hacer, eso vamos a hacer. Y si has fallado ahí, hermana, dice que Él es misericordioso y bondadoso para perdonarnos. Yo no sé dónde tú has pasado, no sé lo que tú estás pasando en tu vida. Yo sé lo que yo he pasado en mi vida y qué feo se siente cuando sabes que no cumpliste lo que la palabra te dice. Se siente feo, hermana. Pero ahora vamos a seguir adelante y vamos a ver 3 cosas que podemos hacer para desarrollar el fruto de la bondad. Es un desarrollo, es un camino. Y primero dice que vamos a orar. Vamos a estar orando, pero orando en el Espíritu Santo. Y así vamos a llegar a amar lo bueno y rechazar lo malo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida? Rechazar lo malo y ver lo que es bueno, lo que le agrada a Dios. Como el Señor me dice que tengo que caminar en bondad y ser bueno. Y cuesta. Cuesta, pero no es imposible. Porque cuando tú vas caminando y te vas enamorando del Señor más y más, y tú le quieres agradar a Él más y más, vas caminando con Él y quieres hacer más como Él, entonces vas dejando todas esas cosas que no le agradan a Él. Y es un proceso, hermana. Un proceso en lo que vamos caminando y no sabemos hasta cuándo vamos a llegar, si vamos a tener ese proceso hasta que el Señor venga, no sabemos. Pero lo que no queremos es que Dios deje de trabajar en nosotros, que siga trabajando hasta que lleguemos ahí, hasta que lleguemos a desarrollar esos frutos que el Señor quiere, porque son los frutos de los hijos de Dios. Entonces, como te decía, pedir al Espíritu Santo, pedirle guía al Espíritu Santo, pedir al Señor, Señor, estoy haciendo bondadosa, ¿qué me falta? Ve lo que te falta, ve lo que tienes que quitar de tu corazón para poder llegar a ser ahí. En segundo lugar, vamos a ver la palabra de Dios. Ver la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, ver lo que el Señor nos quiere decir en la palabra de Dios. Y como te decía antes, cuando venga el tiempo de hacer la práctica, estemos dispuestos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que tener esa llenura del Espíritu Santo para cuando venga la palabra de Dios, leerla y ponerla por obra. Ya estamos listos para lo que nos tenga que venir o el test que el Señor nos quiera dar en ese momento.
porque nos va a demostrar, oh sí, eres bondadosa, eres paciente, ok. Y te viene el test y fallaste. O si ya pasaste, gloria a Dios. Vamos a ver en 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Espero que ya lo tengas en tu casita, hermana. Y vamos a ver, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Eso es lo que queremos ver, nuestras obras. ¿Cómo están nuestras obras con el Señor? Pienso que las obras que tenemos que hacer con el Señor tienen que ir de la mano de que tenemos que agradar a Dios también. ¿Qué pasa si queremos nosotros mismos hacer acá y hacer allá y hacer allá? Y son buenas obras. Es algo bueno que queremos hacer, pero a veces no es lo que el Señor nos quiere hacer. No quiere el Señor que hagamos. Tenemos que hacer buenas obras, pero que vayan para el Señor. Es leer la palabra, entonces es pedir el Espíritu Santo, leer la palabra. Debemos esforzarnos para imitar lo que es bueno. En la Biblia encontramos varios ejemplos de personajes que fueron buenos o hicieron buenas obras conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver, hay muchos, hermana, pero vamos a hablar de dos hoy día. Que uno nos habla en Hechos 9:36, que nos habla de la hermana Tabita, que en griego significa también Dorcas. Entonces vamos al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos. Espero, hermana, estés entendiendo la palabra. Espero y lo poquito que te dé esté en tu corazón. Que el Señor, que el Espíritu Santo sea el que hable a tu corazón, a tu vida. 2 de Timoteo. Perdón. Hechos 9:36. Que me estoy yendo a otro lado. Perdón, hermana. Hechos 9:36. Y acá está. Ok. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en buenas obras y caridad que hacía continuamente. Esto era cuando el pueblo de Dios estaba en persecución. Y vemos esta mujer como hacía obras buenas, dice la palabra de Dios. Y muchos, y luego más adelante si lees, no lo voy a decir hoy día, pero tú lo puedes leer más adelante lo que le pasó a ella cuando ella murió. Dice que Pedro la resucitó. Eso está más adelante, lo puedes leer toda la historia. Pero lo que me voy a enfocar en este día es lo que dice la palabra, es que era rica en obras y de caridad, y que hacía continuamente hacía lo que era bueno. No sé si donaba. Y cuando dice buenas obras, que rica en buenas obras, yo me imagino que las daba ya de corazón, que las daba sabiendo como que el Señor se agradaba de ella. Y si en Proverbios, y creo que no está aquí, pero ahorita se me vino a la mente, que es Proverbios 14:14. Ahora vamos a ir a Proverbios 14:14 para ver lo que Aquí está, Proverbios 14:14. Nos dice, el de corazón descarriado se saciará de sus caminos, pero el hombre bueno estará satisfecho en el suyo. Ahora en Proverbios 14:22 nos dice, no se perderán los que traman, es una pregunta que hace aquí, que dice, ¿no se perderán los que traman el mal? Pero misericordia y verdad recibirán los que planean el bien. Era una mujer que decía rica, era una mujer que le gustaba agradar, y por todo lo que le hizo,
lo que lees más adelante, de cómo Pedro llegó y le resucitó, todo eso, era por todo lo que ella había hecho antes. Encontró favor a los ojos de Dios. Ahora vamos a hablar de Bernabé. Sabemos que Bernabé y Saúl predicaron en muchos lugares de Israel o de Roma, donde iban, ¿verdad? Pero eran muy buenos amigos, compañeros. Y eso vamos a ir a Hechos 11. Perdón, hermana. Hechos 11. Hechos 11, 22. Y nos dice la palabra: la noticia de llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. El testimonio que demos nosotros también, hermana, cuenta mucho. Porque aquí dice que él era un hombre bueno. Era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Son tres cosas, hermana, que tenemos que nosotros buscar la palabra de Dios, y más ahora que nunca, llenarnos más del Espíritu Santo y enseñar. Eso es lo que ahorita el mundo necesita, ver la bondad de Dios, ver lo bueno que es Dios con nuestras vidas. Y que reflexionemos, que pensamos, como te decía antes, si realmente estamos siendo buenos nosotros, o a nuestro criterio nosotros pensamos que somos buenos y ante los ojos de Dios no lo somos. O a lo mejor en tu casa te dicen: oh, qué buena eres, qué bueno eres, y tú lo crees, y puede ser que sí lo seas, pero asegúrate que seas buena, que seas bondadosa, que seas misericordiosa ante los ojos de Dios, que es lo que más cuenta, que es lo que más tenemos que hacer nosotras, que es lo que más tenemos que buscar, agradar a nuestro Dios Padre. Si lo agradamos a Él, amén, hermana. Ahora vamos a ver, entonces, vamos a llegar a la conclusión de la bondad. Dice que no es un sentimiento o algo sentimental, sino que va más allá. Y no es un sentimiento. No puedes decir: hoy sí soy bondadosa y mañana no. Y hoy sí te voy a dar mi bondad porque me caes bien. Y mañana, como no me caes bien, ya no soy bondadosa contigo. No, tienes que ser bondadosa en todo el tiempo. Y como te dije al principio, incluso con nuestros enemigos, tenemos que ser así. Tenemos que desarrollar el fruto de la verdad, el fruto de la bondad. La razón más importante por la que debemos cultivar la bondad es que hacemos feliz a Dios, agradamos a Dios. Él ve lo que hacemos, aunque muchos no lo vean, aunque muchos estén a tu alrededor y te vean diferente o vean que tú no haces nada, y tú sabes lo que tú estás haciendo, tú sabes las obras que tú estás haciendo. No tienes que enseñarle a nadie, mientras Dios lo sepa, ya está bien. Es ok, porque ya sabes de que Él vas a recibir recompensa, no de las personas que están a tu alrededor. Gracias, está bien. Una palmadita en la mano está bien. De las recompensas, las verdaderas que satisfachan a nuestra vida, son las que vienen de Dios. Nuestros buenos pensamientos y acciones lo vamos a ver en Efesios 6. Vamos a ir al libro de Efesios. Acá está. Efesios
6, Efesios 6, vamos a leer del 7 y el 8. Vamos a empezar desde el 6, hermana. Empecemos desde el 6 hasta el 8. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El tiempo ya se nos va a acabar, hermana, pero hay un versículo que dice, no me voy a acordar ahorita, pero te lo voy a deber después, que dice que vence el bien con el mal. Cada vez que te hacen, cada vez que algo te hace mal, te hacen daño a ti o te hacen un mal a ti, ¿tú vas a regresar un mal? No, tú vas a hacer el bien, que es la palabra de Dios. Eso nos dice que hagamos el bien. Caminar en rectitud con el Señor y poder cultivar, hermana, este fruto que nos hablamos hoy día de la bondad. Seamos bondadosas, pero bondadosas ante los ojos de Dios y como el Señor quiere que hagamos. Amén, hermana. Fue un placer hoy día hablar de la palabra contigo, ¿verdad? Enseñarte, que el Espíritu Santo sea que nos enseñe y nos guíe. Tú puedes ir y volver a leer los versículos que te di y ver lo que el Señor te puede dar a ti. Te bendecimos en tu casa y te esperamos hasta la próxima vez que podamos venir. Dios te bendiga, hermana.